volver a los tiempos de colegio. Buenos días. Como siempre en el CBC decían, profesor, ya, ding. Por Manuel. Qué bueno es poder regresar este año una vez más junto a ustedes, compartir la palabra del Señor. Feliz año nuevo a los que no hemos podido saludar. Es un gozo el poder estar compartiendo juntos la palabra del Señor en esta mañana. Tengo la encomienda de continuar nuestra serie de predicaciones del libro de Filipenses. Vamos a retomar a Filipenses luego de haber tomado un receso de 3 semanas por las fechas de Navidad, y retomamos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 con un sermón que he titulado La iglesia que honra a Cristo. La iglesia que honra a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pueden seguir en las pantallas o en sus Biblias. Dice así, no lo tengo en la pantalla, perdón, pueden seguir en sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Padre, gracias por tanta misericordia derramada sobre nosotros este año pasado como iglesia, como miembros e individuos de Ciudad de Gracia. Y venimos a ti, Señor, deseosos de escucharte hablar en esta mañana de manera muy especial. Señor, que en este primer servicio de este año nos comprometamos como hermanos en la fe, como hijos tuyos, en ser una iglesia saludable, una iglesia que traiga gloria y honra a tu nombre. Asísteme, Señor, en la exposición de tu palabra. Tú conoces la debilidad, Señor, que tiene todo hombre en todo momento, así que yo me aferro a la fortaleza que se encuentra solamente en ti, suplicando tu asistencia y pidiendo, Padre, que tu Espíritu traiga convicción, que tu Espíritu traiga aliento a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Las famosas resoluciones de principio de año. ¿Quiénes aquí tienen alguna de esas resoluciones o metas para este año? No tienen que decirme cuáles son, levanta la mano. ¿Quiénes tienen metas? Dijeron, este año yo quiero, algunos dicen, yo quiero leer más la palabra de Dios. El año pasado no me fue muy bien, yo quiero leer más la palabra de Dios. Quizá algunos de ustedes han dicho, yo quiero cuidar mejor mi cuerpo. Ya después de esa hartura que me di el 24 y el 31, a partir de enero las cosas van a cambiar. Yo sé que muchos de nosotros estamos ahí en ese bote, pero ayer comí muchísimo dulce, así que ya rompí la resolución. Algunos quizás quieren terminar sus estudios, están en su etapa final de los estudios, y todos tenemos metas, lo entendemos, ¿verdad que sí? Todos nosotros queremos comenzar el año de una manera fresca, con metas y una visión, con deseos de ser diferentes al año anterior, con la gracia y ayuda del Señor. Pero yo quisiera proponerles o proponernos como iglesia que nos pongamos una meta colectiva como cuerpo de Cristo. Una meta que busque exaltar la gloria de Cristo. Una meta que cada uno de nosotros, al perseguirla en conjunto, nos transforme en una iglesia que honre a Cristo en todo lo que hace. Y el deseo de mi corazón es que esta mañana nosotros podamos tener ese pensamiento como nosotros, como yo soy parte de una iglesia que honra a su Señor
por el resto de sus vidas. Una iglesia que comienza el nuevo año arraigados en la persona y en la vida y en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Pablo va a hacer en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pablo nos va a resumir 3 pilares que tienen que ver con una iglesia que honra a Cristo, con una iglesia fortalecida. Y pudiéramos resumir los versículos del 1 al 4 de esta manera que Pablo nos está hablando. Pablo nos dice, mira, tú como creyente debes permanecer firme, unido y gozoso ante el inminente retorno de Cristo. Tú quieres ser una iglesia que exalte a Cristo. Tú quieres ser un miembro individual que afecte también e impacte colectivamente a la iglesia de Cristo. Pablo está diciendo en los versículos del 1 al 5, mira, tú debes ser un miembro que permanece firme, unido y gozoso ante el inminente retorno de Cristo. Pero para desarrollar esta verdad que tenemos aquí, es importante hacernos varias preguntas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de permanecer firme, unido y gozoso? Y al desarrollar este pasaje juntos en esta mañana, vamos a darnos cuenta que esos son nuestros puntos principales. El primer punto que vamos a ver sobre cómo una iglesia honra a Cristo según Pablo es que una iglesia que honra a Cristo es una iglesia que permanece firme en el Señor. Una iglesia que permanece firme en el Señor. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y repito una vez más, amados. Pablo está continuando la idea que ha estado presentando desde el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo ha estado hablando sobre el gozo en medio del sufrimiento. En el capítulo 2, la humildad y la unidad. En el capítulo 3, la meta celestial de asemejarnos más a Cristo, de correr hacia la meta del supremo llamamiento del Señor. Y nos recuerda que somos ciudadanos del cielo y no ciudadanos de esta tierra. Y luego él llega al capítulo 4 y hace una conexión interesante con el capítulo anterior. Debemos entender algo muy importante. Recuerden que las cartas o las epístolas eran, así como se llaman, cartas. Así que no se dividían en capítulos y en versículos. Así que imagínense a Pablo escribiendo esta carta, y lo que se hacía era que se leía todo el contexto de esta carta, se leía entonces en frente de la congregación. Este es el mensaje de Pablo a nosotros como iglesia de los filipenses, y Pablo está leyendo. Pero cuando vemos las divisiones de los capítulos 1, 2, 3 y 4, muchas veces se desconecta la idea que Pablo quería comunicar originalmente. Y lo que hace entonces aquí es que se siente esa desconexión. Y permítame entonces conectar lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está conectando ese así que, o otras versiones dicen por tanto, a los versículos del 17 al 21 de Filipenses capítulo 3. Es una línea del pensamiento que él ha estado trayendo hacia donde llegamos aquí. Pero noten el amor y el corazón pastoral de Pablo. Miren cómo le dice, hermanos míos, amados y deseados. Recuerden que Pablo está escribiendo desde una prisión en Roma, prisión domiciliaria, esperando la respuesta o el dictamen de su juicio final. Y él les escribe a ellos extrañando, deseando que ellos estén allí, estar él allí con ellos en ese mismo momento. Miren cómo sigue diciendo, gozo y corona mía. Pablo ama tanto a esta congregación, mis hermanos, que cuando él pensaba en los filipenses, traía una sonrisa a su rostro, a su corazón. Filipenses, dentro de las muchas cartas, una de esas cartas que refleja el corazón de una iglesia que hacía todo lo que Pablo le enviaba y le mandaba hacer para honrar a Dios, y eso le traía gozo. Pero él se continúa diciendo, gozo y corona mía. Es interesante, esta corona es una corona atlética, es una connotación de una corona que se recibe luego de alcanzar, de haber corrido cierta carrera.
Es la misma palabra que utiliza en 1 de Corintios 9:25, 2 de Timoteo 4:8 y Santiago 1:12. La corona aquí no es una corona real de un rey, sino es una corona de un premio que ha recibido como consecuencia de correr fielmente la carrera en aquel entonces. Y podemos tener en mente a los juegos griegos de aquel entonces. No sé si recuerdan recientemente, hace muchos años ya, los juegos en Atenas, que le ponían una corona especial allí, hecha de esos ramos de árboles en las cabezas a las personas. A esta corona es que se refiere Pablo. Y lo que Pablo está diciendo es: la vida de ustedes es tan especial para mí. Ustedes son como un regalo. La corona mía, el premio mío es ver a la iglesia de los filipenses caminar con Dios. Esa es la recompensa de mi labor. Pero llegamos entonces al punto número 1, donde Pablo entonces llama a estar así firmes en el Señor, amados míos. Esto es una ordenanza que Pablo le da a los filipenses. Y para entender a lo que se refiere, vayamos a Filipenses capítulo 3, como pueden ver allí. Hermanos míos, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice manténganse firmes en el Señor? Él se refiere a esto. Versículo 17: sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo está diciendo: mantente firme en imitar el ejemplo piadoso de otros hombres. Versículo 18: porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Mantente firme, apartándote de falsas enseñanzas, cuyo fin es su perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Pablo está diciendo: mantente firme en no vivir una vida que solamente piensa en las cosas terrenales. Apártate de ese tipo de vida. Versículo 20: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Mantente firme en esta verdad. Tu ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Yo les resumí aquí lo que está diciendo Pablo. Miren lo que está diciendo Pablo: mantente firme de esta manera en imitar a los que viven piadosamente. Mantente firme en rechazar las falsas enseñanzas, iglesia de Filipenses. Vivan como ciudadanos del cielo, no vivan para las cosas de este mundo. Y finalmente esperan, versículo 21, la transformación final que Dios dará a sus hijos, como Él ha prometido, una transformación gloriosa. Así que cuando Pablo dice: así que manténganse firme en estas verdades, Pablo está diciendo que este conjunto de enseñanzas debe ser la zapata, debe ser aquel terreno en el cual los creyentes deben afianzarse, deben fortalecerse. En el béisbol, cuando un bateador se pone en la caja de bateo, ellos tienen los famosos clavos, ¿verdad? En los tenis de ellos, en los cleats. Y lo que hacen es que cuando se van a parar a batear, ellos hacen esto, hacen ese movimiento de clavar bien entonces aquellos clavos para mantenerse firme, y cuando hagan el swing entonces no sean movidos, se mantengan sólidos. Pablo está diciendo: toma todas estas verdades y como creyente tú debes procurar asegurarte de mantenerte en cada una de estas verdades para que tú puedas ser entonces un cristiano estable. Para que tú seas un cristiano que no sea llevado a diestra y a siniestra, derecha y a izquierda. Para que no seas un cristiano inconsistente. Mantente firme, inmovible delante de tu Señor. Pablo está apelando a la estabilidad espiritual que caracteriza a los hijos de Dios que viven fielmente para Él. Un autor lo resume de esta manera: estas son
convicciones profundas que cada creyente debe tener para mantenerse firme. Convicciones profundas. ¿Cuáles son tus convicciones bíblicas? Saben que un cristiano que no tiene convicciones profundas no va a poder mantenerse firme ante los engaños, las mentiras y los fuertes vientos del mundo en el cual vivimos hoy día. El autor continúa diciendo: el que se mantiene firme es un cristiano estable que persevera, la perseverancia. Mis hermanos, la vida cristiana está llena de desafíos. Enfrentaremos pruebas, tentaciones, persecuciones, y a veces simplemente nos vamos a desanimar. Y en vez de nosotros ceder a la tentación de decir: yo no me siento hoy como que quiero ir a la iglesia, yo no quiero dar ese paso sacrificial de vivir la vida cristiana, Pablo está diciendo, eso no es mantenerse firme. El mantenerse firme es, en tu debilidad, tú perseveras, aunque tú no te sientas bien en el momento espiritualmente. Tú das el paso de fe, confiando y dependiendo de Dios. El autor dice aquí, mantenerse firme es una persona estable que persevera. Luchamos continuamente con esto con nuestros hijos, los que tienen niños. Y hoy los míos están tomando notas. Que cuando tenemos un plan o algo y de repente se desganan, pero es que ya yo no quiero hacer eso. ¿Y qué tienen que decirle papi y mami? No, cámbiense, vamos para el colegio o vamos para lo que dijimos que íbamos a hacer. Una persona que se mantiene firme, una iglesia firme, es una iglesia perseverante, es un creyente perseverante. Pero miren el otro punto acerca de la firmeza. Y es que es una persona que tiene un compromiso inquebrantable, perdone, tengo la garganta bien cerca, inquebrantable. Estar firmes en el Señor requiere un compromiso inquebrantable como hijos de Dios. Es una decisión firme de seguirlo, no importando las consecuencias, no importando la situación en la que nos encontremos. Y tenemos el ejemplo perfecto de Daniel capítulo 3 versículos 16 al 18. Recuerdan a Sadrach, a Mesac y a Abednego, que se encontraban en Babilonia. Y el rey de Babilonia había creado este edicto en el cual todo el que no se postrara ante su grande estatua que él tenía en ese entonces iba a ser echado al horno de fuego ardiendo. Y miren la respuesta de estos hombres de Dios. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Oigan algo, están tan convencidos, tienen tanta convicción profunda, son tan perseverantes y tienen un compromiso tan inquebrantable con Dios que dicen: mira, Nabucodonosor, ni siquiera tenemos que hablar sobre esto. No tenemos ni que hablar sobre esta situación. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Él puede librarnos. Y si no, y si Dios en su soberanía no nos libra, oh rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Mis hermanos, eso es un ejemplo de un creyente que se mantiene, permanece firme ante los abates, ante las tentaciones, ante las dificultades de la vida. Pablo está llamando a los filipenses a que sean estables, a que se mantengan firmes en el Señor. Una palabra pastoral para nosotros. Todos nosotros tenemos puntos débiles o ciegos en nuestro caminar espiritual, donde muchas veces tendemos a ceder y no permanecer firmes en el Señor. Y tú puedes pensar en esas cosas en tu mente y en tu corazón ahora mismo. Quizás para algunos es la tentación en el trabajo de quizás mentir como me piden hacerlo para no perder mi trabajo, y no me detuve y dije: no, yo no voy a hablar mentira porque yo soy hijo de Dios.
Quizás sea la tentación de cobrar más en tu negocio, porque es la única manera en la que crees que puedes sacar más dinero y no mantenerte firme y confiar en que el Señor es tu proveedor y el que va a proveer. Quizás sea la tentación de la lujuria de tus ojos y tu corazón, queriendo otras cosas por encima de lo que ya Dios te ha dado a ti, en vez de decir en tu corazón: no, yo tengo todo lo que necesito en la persona y en la gracia que Cristo me ha dado a mí. El reto que tenemos tú y yo, mis hermanos, como el de Daniel, el reto que llama el apóstol Pablo a que nosotros abracemos, es que para nosotros ser una iglesia que honre a Cristo continuamente, necesitamos desarrollar esa firmeza, esa estabilidad espiritual. Nos mantenemos firmes en toda circunstancia con la ayuda y el poder de Dios. Iglesia, si queremos honrar a Dios, debemos mantenernos firmes en Él. Firmes en Él. Cuando llegue esa tentación a no querer venir a la iglesia por cualquier situación emocional en la que te encuentras, ve de rodillas delante de Dios y clama a Dios: oh Señor, en mi debilidad yo no me siento como que quiero levantar las manos y adorar a Dios, pero yo sé que tú me llamas a congregarme con el cuerpo tuyo, oh Cristo. Yo voy a ir a la iglesia. No sé si le ha pasado que en ocasiones, aún los miércoles, cuando tenemos los grupos de gracia, la bendición de poder compartir con otros, en ocasiones hay hermanos que dicen: pastor, mire, yo vine aquí, fue forzado, pero qué bueno que vine, porque mi corazón fue fortalecido por haber participado de este tiempo de oración y estudio de la palabra. Iglesia, si queremos ser una iglesia que honra a Cristo, debemos procurar permanecer firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Número 2, la iglesia que honra a Cristo procura la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto fue lo interesante de este pasaje: procura la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo más incómodo, beber agua delante de todo el mundo mirándote. Volviendo al pasaje: procura la unidad del cuerpo de Cristo. Es interesante, mis hermanos, que la siguiente verdad que vemos en este pasaje, Pablo la expresa llamando a la unidad entre los hermanos de la iglesia. Recuerden que Pablo estaba leyendo esta carta, los hermanos de Filipenses estaban leyendo esta carta de manera pública. De manera pública. Y Pablo, cuando llegan a esta sección de la carta, Pablo dice, imagínense abriendo el rollo allí: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Y saben quiénes estaban en la congregación? Probablemente Evodia y Síntique. Probablemente no juntas, quizá uno allá adelante y el otro allá atrás. Es como si el Señor estuviera hablando a nosotros y diga: Daniel Batista y Manuel Sánchez resuelvan su problema delante de todo el mundo. Es interesante que autores dicen allí: qué pena que en ocasiones el nombre de ellos se ha guardado a través de la historia como dos personas que tenían problemas. La única vez que se menciona en las escrituras y la única vez que se menciona son con personas que tenían conflicto entre ellos mismos. Por eso Pablo llama a la unidad. Una iglesia que honra a Cristo procura la unidad del cuerpo de Cristo. No sabemos exactamente cuál era el problema que tenían ellas. Probablemente no era teológico o doctrinal, porque a los problemas teológicos y doctrinales Pablo tendía a responder a esos problemas. Pero quizás era un problema de diferencia de percepción o de preferencias de alguna actividad dentro de la iglesia o incluso personal. Pero saben que esta no es la primera vez que Pablo está hablando sobre el llamado a la unidad. En Filipenses 1:27, en Filipenses 2:1, recuerden también cómo él habla a que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino considerad a los demás como superiores a ti mismo. En 1:27 él dice: estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo sabe que había conflicto en la iglesia.
Y en diferentes ocasiones, mis hermanos, muy interesante, tanto en Romanos, en Corintios, Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios y en Colosenses, Pablo habla en alguna de esas cartas, en todas las cartas, perdón, esas cartas, sobre la importancia de la unidad. ¿Saben por qué? Porque somos seres humanos en un mundo caído, y donde hay 2 o 3 personas, normalmente va a haber ¿qué? Problemas, va a haber dificultad. Alguien dijo de manera jocosa: no existe ninguna iglesia perfecta. Si encuentras a una iglesia perfecta, el momento en que llegues a esa iglesia, dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque llegaste tú. ¿Por qué? Porque traemos la pecaminosidad, traemos problemas nosotros mismos, luchamos con el pecado. Y es interesante que Pablo entonces le da a ellos una receta de cómo lidiar con este problema. Miren conmigo algunos de estos puntos que Pablo presenta. Y Evodia y Síntique lidien con este problema entre cristianos. ¿Cómo lidian con ello? Bueno, número 1, Pablo apela al amor y hermandad en Cristo. Miren cómo dice en el versículo 1: hermanos míos, amados y deseados. Lo que Pablo está diciendo es: a ustedes yo los amo. Él está tratando de ganarse el corazón de ellos. Ámense como yo los amo a ustedes. Número 2, Pablo hace un llamado a lidiar con el problema de manera intencional. Dice en 2 ocasiones: ruego a Evodia y Síntique, y luego al compañero fiel, ruego una vez más. En otras palabras, esto es una prioridad. No le demos larga a este problema. Lidiemos con el problema. Pero si somos como muchos de nosotros, como yo lo soy, tendemos entonces a darle larga a los problemas. Y yo creo que por eso Pablo hace que se lea esta carta de manera audible, en voz alta, para confrontar entonces la falta de intencionalidad en ese problema entre creyentes. Entonces Pablo anima al amor que ellos deben tener. Pablo les llama a lidiar con ellos. Os ruego, os ruego. Pero continúa diciendo, Pablo apela a la autoridad de Dios, que vivan en armonía. ¿En quién dice? En el Señor. En otras palabras, la falta de armonía que ustedes tienen en la congregación ciertamente afecta a la congregación, pero primeramente es contra ¿quién? Es contra Dios. Mi hermano, tu conflicto que tú tienes con un hermano en Cristo ciertamente tiene efectos y repercusiones relacionales con esa persona. Lo tienen, lo van a tener. Vivimos en un mundo caído, pero en primer lugar, ese pecado, esa tensión es ¿contra quién? Es contra tu creador, es contra Dios mismo. Y Él les llama a ellos a vivir en armonía en el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, 20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que, hermano, no existe tal cosa como el que yo estoy deleitado, enamorado, yo me desvivo por mi Dios, pero mi hermano no lo soporto, que se me quede de lejos, porque no puedo ni mirarlo. Pablo está diciendo: ustedes deben vivir en armonía en el Señor, en el terreno común del saber que están viviendo delante de Dios. Esta idea de armonía muchas veces se ilustra de esta manera: es como una orquesta. Y cuando una orquesta sinfónica, si usted pone a cada instrumento a tocar por su cuenta, creará un caos terrible y desagradable. Si el piano, si la trompeta, si el clarinete, el violín, todos esos instrumentos comienzan a tocar por sí solos lo que ellos quieran tocar, produce un ruido desagradable. Pero en cambio, cuando cada uno de esos instrumentos comienza entonces a tocar la partitura que el director le ha dado y comienzan a seguir las instrucciones del director, entonces se envuelve en una hermosa música placentera a nuestros oídos. Y lo que Pablo está diciendo es esto: la falta de armonía de Evodia y Síntique es como que ellas tienen sus talentos y sus dones y están tocando sus instrumentos por ellas mismas. Se trata de ellas.
Y Pablo dice, no, 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 no. Vengan ustedes, tocan tu instrumento, pero mirando a Cristo, mirando al Señor. Y allí entonces encontrarán la armonía que necesitan. Pablo también, mis hermanos, llama a los líderes de la iglesia a involucrarse en ese conflicto personal entre estas personas. Miren cómo dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto a Clemente y los demás colaboradores míos. Y esa es la parte que muchas veces, humanamente hablando, nosotros no es agradable a nosotros cuando nos encontramos en un conflicto así. Cuando hay un conflicto entre dos creyentes, ese es el mapa para dos creyentes aquí, tendemos a querer evitar el que alguien venga, intervenga y sea el juez entre nosotros. Y Pablo está diciendo, está llamando a un hermano que no sabemos quién es, fiel compañero. Algunos dicen que probablemente era Epafrodita, no sabemos, o era otro siervo que servía allí con Pablo, pero de alguna manera u otra este siervo pastoreaba a la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es, mira, hay un conflicto entre estas dos mujeres, encamínalas, anímalas, pastoréalas. Yo te ruego que tú las ayudes a que encuentren un punto común, a que miren a la cruz de Cristo juntos. Y mis hermanos, muchas veces cuando esos conflictos entre hermanos de la congregación no tienen solución luego de una interacción individual y personal, es necesario en humildad la intervención sabia de uno de tus líderes, de uno de tus pastores que caminen contigo deseando buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo llama a que los líderes, a que el líder se involucre en el conflicto buscando solución. Pero mire otra cosa que Pablo hace. Pablo apela a los beneficios de la unidad en el evangelio. Miren cómo lo vemos eso. Lidien con su problema. Miren por qué. Porque ellas han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Miren, cuando Evodia y Síntique estaban viviendo en unidad, ellas fueron una pieza clave en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Pero ahora que no están viviendo en unidad, entonces él les llama a que regresen a esa unidad. Pablo le dice a ellas, vuelvan a la unidad, lidia con ellas, oh compañero fiel, porque son valiosas, sirvieron junto conmigo en el ministerio. Y la última que me encanta es esta. Pablo les llama a ellas a lidiar con este problema, recordándoles el destino común de los hijos de Dios. Miren el versículo 3 conmigo. Cuyos nombres están en el libro de la ¿qué? De la vida. Repitan otra vez. Cuyos nombres están en el libro de la pregunta. ¿Qué nombres están en el libro de la vida? Los nombres de todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, salvos por gracia, por misericordia. Y la Biblia regularmente nos apunta a esta verdad de que Dios inscribe los nombres de los hijos de Él en ese libro. En Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ninguna cosa mundana, refiriéndose sobre la nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pablo está diciendo, Evodia, Síntique, colaboradores, arreglen su situación. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hermanos y todos van para el mismo lugar. Todos son parte de una misma familia. Y tú estás peleando con una persona cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Saben lo que quiere decir eso?
cuya sangre de Cristo perdonó sus pecados y su nombre fue inscrito en el libro de la vida, cuyos pecados pasados, presentes y futuros han sido clavados en la cruz del Calvario. Sí, ese hermano con el que tú tienes un problema es un hijo redimido por la sangre de Cristo. Arregla tu conflicto con él. Ustedes tienen un destino común. Ustedes son hijos de Dios. Hermano, ¿no cambia eso la perspectiva en la cual yo lidio entonces con los conflictos con mi hermano? Yo creo que sí. Y es por eso que debemos buscar la armonía y la paz, resolviendo los conflictos con humildad, en amor, como nos dice Mateo 5:23. Y como Colosenses 3:13 nos dice que perdonemos como hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Se dice la historia de Carlos Spurgeon y Joseph Parker. Eran dos predicadores en la ciudad de Inglaterra. En una ocasión, ambos tenían iglesias grandes. En una ocasión, Parker comentó sobre la mala condición de los niños admitidos en el orfanato de Spurgeon. Sin embargo, a Spurgeon le llegó otra información. Se le informó que Parker había criticado el orfanato mismo de Spurgeon. Spurgeon el siguiente domingo criticó duramente a Parker la semana siguiente desde el púlpito en su iglesia. El ataque fue impreso y escrito por los periódicos de la ciudad de Londres y se convirtió en el tema de hablar de la semana esa ciudad. La siguiente semana, la ciudad de Parker, la iglesia de Parker se llenó de personas esperando que a ver lo que le va a decir Parker a quién. A Spurgeon. ¿Tú me estás diciendo eso? Pues vamos a ver lo que le va a decir Parker a Spurgeon. La gente acudió a masa a la iglesia el domingo siguiente para escuchar su refutación. Y las palabras de Parker fueron las siguientes: entiendo que el doctor Spurgeon no está en su púlpito hoy día, no le toca predicar hoy día. Y este es el domingo que usan para tomar una ofrenda en su iglesia para el orfanato de los niños. Sugiero, dice Parker, que tomemos nosotros aquí en nuestra iglesia una ofrenda de amor en lugar de la iglesia de Spurgeon para bendecirles a ellos. La multitud estaba encantada y anodadada. Los ujieres tuvieron que vaciar 3 veces los platos de la colecta de la ofrenda de ese día. Más tarde, esa semana, se oyó un golpe en la puerta de la oficina de Parker. Era Spurgeon. Spurgeon dijo: ¿sabes qué, Parker? Has practicado la gracia conmigo. No me has dado lo que me merecía, me has dado lo que necesitaba. Mis hermanos, esa es la actitud que debemos tener tú y yo ante cualquier conflicto interno que pueda existir. La iglesia que va a ser una iglesia que exalte y glorifique a Dios, va a ser una iglesia que procura la unidad. Mi hermano, ¿cómo respondes cuando tienes conflictos con otras personas? ¿Cómo están tus relaciones con otros hermanos en la fe? ¿Qué tipo de actitud tienes cuando eres confrontado por algo que quizás eres responsable e hiciste? ¿Vas a esa persona personalmente o vas a hablar con otra persona sin querer resolucionar el conflicto? Que la gracia de Dios nos permita ser una iglesia que procura la unidad, que procura la unidad. Me encantan las palabras de Agustín cuando dijo: Señor, líbrame de la lujuria de reivindicarme a mí mismo. Eso es poderoso. Líbrame de la lujuria de reivindicarme a mí mismo. Agustín está diciendo: Señor, líbrame de que yo siempre salga a pelear y se trate todo de defender mi nombre. No, es mi nombre que yo estoy defendiendo. Hablaron mal de mí, así que yo voy a salir a resolver esta situación porque nadie habla mal de mi persona. No, eso yo no se lo permito absolutamente a nadie. Pablo dice: busca la unidad en el cuerpo de Cristo. Y Agustín dice: que el Señor te libre de querer reivindicar tu nombre. Reivindica el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Número 3 y final.
permanece, una iglesia que honra a Cristo es una iglesia que permanece gozosa ante cualquier circunstancia. Permanece gozosa ante cualquier circunstancia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Alégrense, iglesia, ven vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pablo les llama a ellos a regocijarse continuamente en el Señor. El regocijarse en el Señor tiene la idea, no es una felicidad pasajera o circunstancial, sino que va por encima de las circunstancias. Nosotros continuamente estamos buscando eventos o momentos que nos traigan felicidad. Por ejemplo, cuando te compras un carro nuevo, hay un gozo, una sonrisa que llega a tu corazón. O cuando tienes algo que es algo nuevo en tu vida, de una manera u otra nosotros experimentamos esa felicidad temporal. Pero la felicidad, cuando llegan circunstancias adversas, tienden a retirarse de inmediato. Es como que cuando viene la adversidad, la felicidad sale corriendo por allí y dice, yo no quiero nada que ver con esto aquí. Pero Pablo dice, regocíjate en el Señor. Y me encanta cómo lo pone allí el autor, el predicador Skip Heitzig. Él dice de la manera siguiente: el gozo es una decisión personal de reaccionar a las incertidumbres de la vida con fe. Con fe. Y mis hermanos, eso es poderosísimo. Pablo está diciendo, reacciona a las adversidades de la vida con fe. Se te explota una goma en el camino, en vez de inmediatamente quejarte, levantar tu puño en contra de Dios y comenzar a quejarte por un sinnúmero de cosas que se están yendo mal, dice el autor aquí, yo voy a detenerme, yo voy a hacer una decisión personal de decir, ok, de alguna manera yo debo responder con la gracia y la fe de Dios en estos momentos. Señor, ayúdame a arreglar esta goma pichada. Oh, mis hermanos, esta es la clave de Pablo en Hechos 16, cuando estaban encarcelados Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense a Pablo y a Silas encarcelados, todos agolpeados, azotados, encarcelados, y ellos dijeron, ok, tenemos dos opciones, Silas, ¿qué hacemos? ¿Podemos comenzar a escribir una carta de nuestras penas y de nuestro dolor? ¿O podemos comenzar a alabar al Dios de dioses y señores, que es incambiable, cuyos propósitos son siempre buenos? Y ellos eligieron adorar a Dios. Y miren el beneficio, miren el sobreabundar de vivir de esta manera con una fe continua. Miren lo que sucedió, y los presos los oían. No se trata simplemente de ti, sino de la obra que Dios hace por encima y en medio de tu propio gozo. Que tus vecinos lo oigan, que tus compañeros de trabajo se den cuenta que hay un gozo diferente en ti, que tus familiares se den cuenta que hay un gozo diferente en ti. La iglesia que honra a Cristo es una iglesia que permanece gozosa en cualquiera que sea su circunstancia. Así que, iglesia, ante la pérdida de un ser querido, el mundo llora descontroladamente, incapaz de encontrar consuelo. Pero el cristiano afirma como Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Señor, fortaléceme. Cuando fallan tus planes financieros, el mundo se angustia, se desanima y se frustra. Pero el cristiano, como Pablo declara, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, también como de tener abundancia, como de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la piedad contenta con lo que tiene es una gran ganancia. Primera de Timoteo 6 y 7.
Cuando te tratan injustamente en tu trabajo, el mundo se llena de ira y exige venganza, pero el cristiano descansa en la soberanía de Dios y dice: bienaventurados serán ustedes cuando los insultes y persiguen y digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Y Romanos 12:19 dice: mía es la venganza, dice el Señor. Cuando ocurre una tragedia, el mundo se rebela contra Dios y se llena de amargura contra el Dios de dioses y señores, señores. Pero el cristiano dice, como dice Salmo 84:11: porque Dios es el Señor del sol y el escudo. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando la muerte se acerca, el mundo se aterra y se llena de remordimientos y temor. Pero el creyente dice: pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el gozo al que Pablo se refiere. Oh, iglesia, ¿cómo estás respondiendo a las adversidades en tu vida? Que este año tú te propongas, como Pablo: yo voy a elegir responder con fe a las incertidumbres de mi vida. Yo voy a elegir, es una elección. Y finalmente, por motivo del tiempo, no puedo abundar mucho allí, pero Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En otras palabras, porque el Señor viene pronto, organiza tu vida. Que tu vida refleje la bondad, la misericordia, el favor, la paciencia de Cristo en tu vida. Cuando los padres de mi esposa vienen cada año, que van a regresar ahora en septiembre o en febrero otra vez, normalmente buscamos a los niños, buscamos a los padres de mi esposa, a mis suegros al aeropuerto, y nos llevamos a todos los niños. No sé por qué hacemos eso, pero lo hacemos así, es un trabajazo. Y en lo que esperamos, comienzan entonces ellos a inquietarse, y Natán y Salomé comienzan a pelear, y Josué y Noemí tienen sus conflictos también. Y yo tengo que hacer: un momento todos, paren aquí mismo, un momento. Pórtense bien. Abuelo y abuela llegan aquí ya en 30 minutos. Ustedes no quieren que abuelo y abuela lleguen y ustedes estén peleando con la cara allí, estén todos enojados. Ustedes no quieren eso. Se quedan todos mirando. Sí, es verdad, es verdad. Lo que Pablo está diciendo es: mis hermanos, que el mundo creyente y no creyente experimente la gentileza de Cristo en tu vida, en tus palabras, en tus acciones. No es simplemente porque tú eres una buena persona, o no simplemente porque has sido transformado, lo cual tiene mucho valor, pero es porque Cristo viene pronto. Y cuando Él regrese, Él nos quiere encontrar como una iglesia humilde, en firmeza, en unidad y en gozo. Señor, rogamos por esta asistencia tuya para vivir de esta manera. Señor, es un tema complejo y, como decimos aquí, pesado, el hablar de esta unidad dentro de la iglesia. Pero clamamos al Evangelio, al Dios de toda gracia y todo poder, que nos reconcilió contigo, oh Padre, por medio de la cruz de Cristo, sabiendo que Él puede y quiere que seamos una iglesia unida, una iglesia que se mantiene firme, una iglesia que se mantiene gozosa, no importando las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén.